Bueno, ahora estamos aquí con Alejandro Katz, él es ensayista, escritor, y vamos a analizar este nombramiento del cual hoy nos hemos enterado de Ricardo Forster, uno de los creadores de Carta Abierta, en este área que se llama Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Gracias por venir, Alejandro. ¿Cómo te va? Al contrario, gracias por la invitación. Bien, un poco sorprendido. Es un área nueva, ¿no? Bueno, es un área nueva. De hecho, el Ministerio de Cultura es nuevo. Era una Secretaría de Cultura que hace muy pocas semanas cambió de jerarquía por un decreto de necesidad de urgencia. Luego de 11 años en el gobierno, resultó urgente elevar a la categoría de ministerio a la Secretaría. Sí. Y evidentemente había tanta urgencia que no había ninguna planificación detrás, y desde que existe el Ministerio de Cultura comenzó a crear su organigrama. Sí. Como todo ministerio tiene que tener una serie de secretarías, de direcciones nacionales, de direcciones generales, etcétera, y una de las que han inventado es esta, la de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que es un poco... ¿Entendés qué podría llegar a ser esta...? A ver, yo porque ahora hay que tratar de formular eso, ¿no? Una de las funciones es la de diseñar, coordinar e instrumentar una usina de pensamiento nacional ajustado a los lineamientos que fije la Secretaría. Es decir, que el secretario, Forster, tendrá que fijar lineamientos para que se produzca pensamiento nacional. Sí. Es decir, una usina supuestamente produce, es una fábrica de pensamiento nacional. Entonces, lo primero que llama la atención es que el Estado imagine que se le puede conceder a una persona, el secretario, la capacidad de decidir qué debe ser pensado. Total. Luego que esta persona encomiende a gente para que piense, produciendo desde la factoría de pensamiento cosas pensadas. Sí. Esto, como idea de cómo se produce el pensamiento, ya tiene una serie de marcas que indican un fuerte desconocimiento acerca de qué es pensar. Otra de las funciones es la de articular la relación entre los institutos históricos que dependen del Ministerio a fin de lograr una homogeneidad. Bueno, esto es interesante, ¿no? Sí, Digo, sí. homogeneizar la producción del pensamiento histórico de los institutos que dependen del Ministerio de Cultura. Hay varias cuestiones sobre las que reflexionar un poco. La primera es esta voluntad del gobierno de ocupar el espacio de lo público, de lo social, de lo colectivo, tomando decisiones sobre aquello que no es decisión de un gobierno, no es decisión de un Estado y mucho menos de un gobierno. ¿Qué debe ser pensado? ¿Cómo debe pensarse? ¿Por qué debe pensarse? ¿Quién debe pensarlo? Etcétera. Además, el pensamiento dirigido no es otra cosa curiosa, Es porque justamente para como que haya fijar lineamientos, claro, encomendar la producción y homogeneizar. Son concepciones curiosas. como que el pensamiento baja desde la Secretaría de Cultura hacia los demás sectores de la sociedad. Por lo demás, la idea de un pensamiento nacional, que además puede ser encomendado a terceros para que lo produzcan, también es una idea curiosa. Sin duda hay una tradición de pensamiento argentino, hay una tradición de pensadores mayores y menores que se han ocupado de articular los problemas que son problemas percibidos como los problemas de una comunidad que coincide con una nación, a la que llamamos Argentina, en una época. Hay una tradición del pensamiento argentino, del pensamiento nacional. Lo que no hay es un pensamiento nacional. Uno puede decir, hay una historia de la filosofía alemana, pero no sé si hay la filosofía alemana. La filosofía alemana, fuera de su historización, no existe como un conjunto armónico y coherente. Hay filósofos, hay escuelas, hay tradiciones, una de cuyas marcas... en esa diversidad, claro, es donde se genera... Exacto. Una de cuyas marcas es la lengua, como una marca identitaria en ese caso, como lo es la filosofía o el pensamiento anglosajón o el francés. Pero encomendar al Estado que desarrolle, estimule y homogeneice el pensamiento nacional es... Hay otro aspecto a señalar, en mi opinión, y es el modo en el que el Estado, con este tipo de decisiones, hace su propia autodestrucción institucional. Porque la sociedad
a través del Estado y a lo largo de mucho tiempo ha hecho inversiones muy grandes para que el pensamiento, desde el punto de vista institucional, se desarrolle en ámbitos libres, como la universidad, sí. ¿no? La universidad que ha, con luchas y contradicciones, conseguido autonomía respecto del Estado, libertad de cátedra, mecanismos de evaluación, de validación y certificación de la verdad y del saber, del avance y la novedad o de la repetición y el plagio, de la falsificación o la validación del conocimiento. Quiero decir, hay una serie de requisitos para dar un valor de verdad a lo que decimos conocer, y la universidad se ha especializado en eso. Quiero decir, hemos hecho como sociedad un esfuerzo muy grande para tener universidades que se dedican a eso. Y el Estado, que ha articulado ese esfuerzo, dice, no, el pensamiento que se produce en las universidades y que el CONICET valida y que no nos importa el que vamos a producir desde esta usina coordinada, diseñada, instrumentada y lineamientos fijados por el secretario. Entonces, ¿por qué el Estado impugna el esfuerzo colectivo hecho para construir pensamiento en ámbitos de construcción de pensamiento? Bueno, estos son temas que hablan... Porque los lugares a donde se está produciendo ese pensamiento no están pudiendo ser controlados por el Estado. Bueno, ¿o porque... yo no creo, me parece que no es así. Creo que las universidades son muy plurales, que las universidades públicas son, muchas de ellas, ámbitos en los que la investigación, la docencia, que es intelectual e ideológicamente afín al oficialismo, tiene lugares de desarrollo muy amplio. Sí, sí. No creo que sea porque las universidades le han dado la espalda. Creo que el Estado tiene... el gobierno hace esto por varias razones. Porque hay una vocación totalizadora, tienen que ocupar todos los espacios de lo que se puede decir, porque hay una voluntad de agregar grasa al aparato del Estado. Quiero decir, esta secretaría claramente es grasa, no es nervio, no es músculo, no es algo que fortalece las capacidades de acción del Estado, es algo que fortalece las capacidades discursivas del gobierno, o eventualmente creado para fortalecer las capacidades discursivas del gobierno, no para fortalecer las capacidades de acción del Estado en aquello que es estratégico para la sociedad. Porque se están yendo y necesitan ubicar amigos en posiciones burocráticas, utilizar presupuestos, cubrir, a veces jurídicamente, pero a veces ideológica o intelectualmente, la retirada, porque necesitan darse muchas explicaciones acerca de los modos en los que fracasaron durante 11 años de conducir los destinos colectivos del país, y toda usina de construcción de discursos resulta útil para crear esas justificaciones. Es curioso también encontrar en los últimos documentos de Carta Abierta ninguna mención a los problemas de los que habla la opinión pública, como en las cuestiones de la sociedad, de la educación, del desmembramiento de la escuela, de, bueno, las cuestiones, la pobreza, sí, exactamente. El deterioro de las infraestructuras, la falta de cohesión. Cómo el narcotráfico ha ganado el mercado donde el Estado debería estar ocupándose de los sectores más vulnerables de la población. Así es. Ese tipo de Son cosas, temas ¿no? ausentes en el discurso de Carta Abierta, porque, por supuesto uno puede no ser parte de, pero entender que haya grupos intelectuales afines al poder. Sí. Yo prefiero los grupos intelectuales críticos del poder, pero entiendo que los haya afines. Pero hay, aún entre los grupos intelectuales afines al poder, hay dos dinámicas posibles. Sí. Una es la de aquellos que piensan cómo deberían ser las cosas para ser mejor de lo que son, Sí. y el poder trata de convertir este pensamiento en acción. Yo diría que de algún modo esta fue la marca de lo que se conoció como el Grupo Esmeralda con el alfonsinismo, ¿no? Alfonsín tenía una idea de país, le faltaban herramientas
intelectuales, teóricas y de experiencia y conocimiento del mundo para que esa idea del país se pudiera articular en políticas concretas. Y entonces pidió a intelectuales de alto nivel que lo ayudaran a diseñar los instrumentos con los cuales hacer un proyecto. El caso de Carta Abierta es diferente. Lo que tenemos es un gobierno que carece de proyecto, que identifica negocios, que actúa para beneficiarse con esos negocios y que tiene en Carta Abierta uno de los grupos que articulan justificaciones políticas para decisiones injustificables. Sí, porque hasta tenemos, por ejemplo, en un sector que también no son una usina de ideas, pero han funcionado como tal, como el CELS, que ha mostrado, explicitado y fundamentado críticas muy duras hacia el gobierno, como el nombramiento de Milani. Sin duda. O sea, de hecho digo, es muy curioso que Carta Abierta no haya encontrado ninguna, no. Solamente dicen como si pudiese eso asociarse a alguna autocrítica, todavía quedan cosas por hacer en términos muy generales, ¿no? Carta Abierta hace un doble juego, que es justificar las decisiones tomadas fuera de la deliberación y tratar de darles un sustento ideológico que persuada a los que son de Carta Abierta, no a los... Es decir, ante cada decisión del gobierno de llevar adelante una medida que es contraria a lo que el gobierno nos quiere hacer creer de sí mismo, Carta Abierta encuentra una explicación para que no nos provoque tanta decepción. Claro, nos consuela. Eso es una de sus misiones. La otra es la de ir construyendo las coartadas para explicar el fracaso. Quiero decir, cuando esta gente se vaya el año próximo y lo que deje sea un país socialmente degradado, políticamente deteriorado, económicamente dañado, con infraestructuras deterioradas, con una educación degradada, con niveles de pobreza altísimos, etcétera, van a tener el manual de la transferencia de responsabilidad, ¿no? Van a poder explicarnos que no son los responsables de todo lo que está mal. Entonces, Carta Abierta tiene este doble rol: justificar lo injustificable y explicar los fracasos transfiriendo las responsabilidades. Y Forster es parte de eso, no. ¿Hay alguna forma concreta en la que uno pueda pensar que esta Secretaría puede incidir en la cultura en general? No, yo creo que tenemos que hacer, por un lado, una advertencia acerca del carácter orwelliano del decreto con el que esta Secretaría es creada, que verdaderamente es una neolengua totalitaria repugnante. Y por otro lado tenemos que tomarnos con cierta liviandad los daños que puede causar, porque se han mostrado muy incapaces de hacer coordinación estratégica de nada, muchos menos van a coordinar estratégicamente el pensamiento. Ya hemos visto como el Instituto Dorrego, que es un antecedente de esta idea de modelar la historia a la manera del gobierno, no ha producido nada demasiado interesante. Quiero decir, me parece que lo más significativo de este episodio es lo que nos dice de la mentalidad del gobierno, claro, y lo que nos muestra del modo en el que se aplican recursos públicos con fines francamente subsidiarios de intereses espurios de los gobernantes. Katz, muchísimas gracias por haber venido a Infobae. Al contrario, Nosotros en un ratito volvemos con más información. Quédense ahí.